todo lo van a encontrar en el campus. Todo esto está siendo grabado ahora y todo lo que dijimos previamente está, recuerden, en el tema 2, ahora presento esa pantalla y lo mostramos. Pero bueno, no sé qué estaba diciendo y me olvidé. No, de que cada manzana va a tener... Sí, no sé si responde esto a la pregunta que nos hicieron, Vicky. Les proponemos que esta semana exploren cada uno. Yo quería decir otra cosa. Una tipología, pero después va a tener que tener 2 o 3 tipologías el sector para no desbandarse. Quería proponer otra cosa, o por ahí, no sé, abrir un poco el juego. Con respecto al parcelamiento. Supongamos que esa manzana que tenía Vero en la pantalla, alguien decide hacer algo parecido, o no sé, partiendo la manzana de manera peatonal, con pasaje o con algo así. Aprovechen que ustedes tienen la posibilidad de estar trabajando en equipo, o sea, el trabajo de nuevo es individual, pero aprovechen para acordar con sus compañeros de vecinos de manzana, a ver cómo se va modificando también un poco el parcelamiento en función de los pasajes generados por alguno o de algún retiro. Quizá esto de las tipologías que decía Vero que podían dialogar, uno de una manzana con el de la manzana de enfrente, es quizá yo en mi manzana decido dejar un retiro en las tipologías desde el frente para ensanchar un poco la vereda, la visual, para que el espacio público sea más amplio en ese lugar, y puedo dialogar con el de enfrente que tal vez decide lo mismo que yo. Entonces, la calle en sí, en vez de tener los metros de calle, va a tener los metros de calle, más la vereda, más el retiro, el espacio público. Entonces, el retiro de los dos lados, o el retiro de un solo lado y del otro lado no, pero jueguen con esos diálogos entre manzanas, porque está bueno arrancar desde ahora, poniéndose de acuerdo en ciertas cosas y ciertas pautas, y no después modificar, porque después alguno va a decir, no, pero mi manzana ya está cerrada y está bien y me gusta y estoy conforme y cambialo vos, y el otro va a decir, pero yo también, y quizá después es como hay un choque, no sé, sobre todo en las escalas de tipologías. Traten de ir como consensuando ciertos aspectos en cuestiones de parcela y tipología. Exacto. Por ejemplo, acá, esto es una imagen del libro de Bonifacio, de un apunte de Roberto Bonifacio, que solo plantea como una variación en la ocupación del suelo de la tipología. Pero, por ejemplo, acá está lo que diría Lau, ¿no? Si entre esta manzana y si estos fueran manzanas, no tipologías, yo planteo un retiro de acá y el de enfrente plantea unos patios, lo que vamos a lograr es tener un espacio más amable. Que el de al lado a la izquierda, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que está pensado de los límites hacia adentro. Ahora, con esto no quiere decir que todo el mundo venga con retiro y que... No, planteen las posibilidades. Vamos viendo qué es lo que va sucediendo por ahora. Lo mismo sucede acá, por ejemplo, si yo hago un recinto de un lado, en la manzana de frente puedo tener un recinto en el mismo sentido y ampliar el espacio de la esquina, etc. Ustedes con esto lo van a ir resolviendo rápidamente. Es algo que es más difícil explicarlo que dibujarlo. Ahora, cuanto a lo que les quería mostrar es, en este tema, ¿sí? Cuando ustedes van a tema 2, manzana de tipología, entran, tienen esta explicación breve de la estructura parcelaria, de lo que es tipología, y acá está la bibliografía. Vayan acá, en este video, están explicados todos estos temas de los que
estuvimos hablando. Sí, véanlo. Y en esta teórica también hay material adicional que va a complementar lo que nosotros estuvimos diciendo. Después acá hay bibliografía muy interesante. Esta que está acá es un pedacito del libro de Petrina sobre ejemplos de arquitectura moderna en Buenos Aires, que son las imágenes que estuvimos mostrando hace un ratito, de esos edificios clásicos de Buenos Aires. Y acá está la cocina, ¿no? Pero entren acá, entren en todo esto, porque toda esta información les va a servir muchísimo. Volvemos un poquito hacia atrás y vuelvo a preguntarles si tienen alguna duda y si no, le paso la palabra a Franco para que hable un poquito sobre tipología. Vamos a profundizar más sobre la tipología en la clase que viene, pero digamos como para tener una introducción al tema del que estamos presentando. Siempre recordando que para nosotros, en este contexto, una tipología es un conjunto de normas generales. La tipología no es el edificio. ¿Sí? Tipología es casa chorizo. Tipología es claustro. Tipología es torre. Es decir, un concepto que reúne muchos edificios particulares. Acá, ¿la pregunta o en el chat? Ah, no, era la de Julieta. No, sí. Bueno, dudas, cosas que no se entiendan, cosas que quieran comentar, que nos quieran decir. El grupo 2 también. Grupo 2, por ahora no. Bueno. Bueno, entonces, más o menos se va entendiendo, está armado ya un foro para que puedan postear ahí avances. Lo que nosotros les sugerimos es que todo lo que hagan lo peguen en el Padlet, porque las devoluciones, la semana que viene las vamos a hacer, como venimos haciendo hasta ahora, avanzando y recorriendo, moviéndonos por Padlet. Antes de darle la palabra a Frank, sí, Lau. No, que otra cosa, que nosotros después, durante la semana, vamos a Sí, a eso iba a ir ahora, pero cuando terminemos. Ah, bueno. Sobre las entregas, decís vos, vamos a hablar un toquecito sobre las entregas. Dale. Bueno, Frank. Claro, antes de cerrar, les contamos cómo vamos a hacer las devoluciones de estas entregas. Ahora, si todo esto está entendido y el tema conceptual y práctico de lo que hay que hacer queda más o menos claro, hablamos un poquito sobre tipologías y le pasamos la posta a Franco. Bueno, a ver, vamos a hacerlo rápido. ¿Querés que presente un documento, Frank? Presento yo acá, a ver. Bueno, apago mi cámara por el momento, un ratito. A ver si lo encuentro. Si no, nos pedís. A ver, ahí ustedes díganme si se ve. Sí. Ahí está. A ver, vamos a hacer rápido. Esto es un extracto del Código de Planeamiento Urbano, como mencionaba Vero. ¿Sí? Esto es ultra básico, pero como para repasar conceptos rápidos. Fíjense, tenemos acá todo lo que hace al terreno, ¿sí? Empieza acá, esto es la calle, llega hasta acá, que es el fondo, todo esto lo construido del terreno, ¿sí? La tipología en sí, pero que no es únicamente la tipología. Acuérdense que la tipología es volumen construido en relación al vacío que deja, ¿sí? Previamente, allá atrás, hace tiempo, como 3 años, Ciudad de Buenos Aires contemplaba únicamente, normativamente contemplaba 3 tipologías nada más, que era el edificio entre medianeras, como se muestra acá, o sea,
llega a eje medianero que, repetimos, no ventila el eje medianero, sino que es el punto de contacto entre dos tipologías. Ok. ¿Sí? Otro caso es el de perímetro libre, que vemos, por ejemplo, acá en la famosa torre, que está exenta de todos sus lados. Y después existía una ligera variación que era la de semiperímetro libre, que era, me pego una medianera, pero la otra no. Esto era una reducción muy básica que planteaba el Código de Planeamiento Urbano anterior, y ahora, de la mano de un concepto que vamos a ver las clases que viene, que es la articulación tipológica, empieza a presentar toda una serie de alternativas, de variaciones, de posibilidades que surgieron a partir del caos que es hoy en día Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cada uno fue haciendo como la misma tipología, pero con diferentes reglas. Lo estoy simplificando. Y tenemos el mar de medianeras que uno ve hoy en día por la ventana. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes ven la bibliografía que está en el foro, por ejemplo, que mostraba recién Vero, las posibilidades que hay con respecto a la toma de terreno, a cómo posicionarse, plantarse en el terreno, es muy amplia. ¿Sí? Y como también mencionaba Lau, no es únicamente el cómo piso el terreno, sino que tengo toda una serie de posibilidades a medida que voy subiendo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que la idea de tipología no es algo que solamente tienen que estudiar en planta, ¿sí? De cuál es el máximo volumen que puedo construir, sino que también es una situación que tengo que estudiar en corte, en cómo me relaciono con el espacio urbano en todos los estratos posibles. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tengan en la cabeza que estamos hablando de una situación totalmente abstracta, no estamos jugando al sim, sino que estamos planteando situaciones en escala urbana. ¿Sí? Y cuando vamos a pensar en la escala urbana, tenemos que sí o sí remitirnos a la escala humana, ¿sí? Porque somos nosotros los que terminamos vivenciando todo lo que va pasando en la ciudad. Por lo tanto, cuando uno plantea una tipología u otra, ¿sí? De diferente diseño, por así decirlo, sin bajarlo al diseño arquitectónico, las posibilidades que se van planteando son básicamente ilimitadas. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo en cómo plantear la tipología. Sean lógicos lo único. ¿Sí? Tengan cuidado con la idea de para dónde ventilo, tengan cuidado de para dónde cierro. ¿Sí? Tengan muy presente cuáles son los límites del terreno. Porque la idea no es que hagan toda una serie de torrecitas y podemos pasear libremente por la pradera entre medio. ¿Sí? Tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los límites de cada terreno y cuál es la capacidad constructiva de cada uno, ¿sí? De cómo se va a ir conformando la ciudad. Para la semana que viene, cada uno va a tener que plantear su propia situación, ¿sí? Su propia tipología en base a un parcelamiento acordado entre todos. De ahí cada uno va a ver qué tipología diseña. Más adelante vamos a meternos bien en los conceptos de articulación tipológica y cómo esto va conformando la ciudad. ¿Se entiende? La idea de esto es que tengan lo básico y vayan probando ustedes. Y vamos ajustando en la marcha. Fran, si avanzás un poquito más abajo, en ese documento, creo que están las distintas, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece, como Acá, bien, sí, si ven, hay como algunas variantes en las tipologías ahora, ¿sí? Sí, esto por ejemplo es parte, si ven, si conocen por ejemplo el edificio Panedile de Mario Roberto Álvarez en Avenida Libertador, plantea una situación parecida a esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Le habían pedido una torre de perímetro libre, pero él no quería dejar medianeras, como sería acá la situación. Acá hay edificio entre medianera, este de acá y este de acá, y él tenía que hacer una torre de perímetro libre. Ahí Para lo no estoy dejar medianera, en el chat. ¿sí? Para no dejar medianera, ¿qué hace? Creó dos volúmenes que tomaban la medianera y generaban una continuidad de la línea oficial. ¿Sí? ¿Qué logró con esto? Por un lado, logró no dañar al tejido, ¿sí? Dejando toda la medianera fea acá pelada, como estoy viendo por mi ventana,
Pero al mismo tiempo, esto llevado a lo arquitectónico, sí, al diseño del edificio propiamente dicho, se creó su propio marco. ¿Sí? No es que dejó que, como vemos en cualquier otra torre de la ciudad, su linda torre estuviera toda rodeada de medianera o de enredadera, que es lo que usamos para tapar las cosas que no pensamos. ¿Sí? Creó su propio marco, su propio contexto. Situaciones como esta, o, a ver, vamos a ver más adelante. Sí, acá está la de semiperímetro libre que les comentaba previamente. Sí, ¿a dónde? Tenemos los límites del terreno y una medianera acá. Al retirarme de esta medianera, toda esta cara pasó a ventilar. Y esta cara pasa a tener que estar diseñada. Al mismo tiempo estamos en el problema de qué pasa con esta medianera. Sí, que es algo que nunca nadie toma en cuenta. Bueno, parte de estas 3 semanas de trabajo va a ser qué pasa en este tipo de situaciones y qué pasa del otro lado también. Sí, esto va a ser un trabajo constante entre todos de ver cómo son los diferentes diálogos. Sí, acá tenemos, por ejemplo, 5 tipologías iguales. ¿Qué pasa cuando empiezan a ver diferentes trabajos de articulación entre tipologías? Sí, todos estos chistes los vamos a ir viendo. Hay un caso muy interesante. Sí, acá cuestiones de diferencia de altura entre diferentes tipologías. Sí. Para que no, justamente para no dejar, Perdón, Fran. lo que dice Franco, la medianera expuesta. Ahí el cambio de altura se toma dentro de la parcela y no entre parcelas para no dejar las medianeras expuestas. Esto es lo que yo decía antes, de que controlen el ancho de la parcela para que después el espacio, cada uno de esos espacios les quede habitable. Exactamente, sí. Pensemos este ancho, sí. Esto en un 8 metros de ancho, en un 8,66, por ejemplo, que es la típica de acá. Es habitable que medio terreno vaya con esta altura, medio terreno vaya con esta altura. ¿Sí? Si las parcelas generalmente fueran más anchas, sería mucho mejor. Más finito que 8 metros, ya estamos en un problema. Claro. Como Es más, ya con 8 metros estamos medio como... Sí, estamos apretados. Sí. Acá, por ejemplo, empezamos a tener diferentes... Esto, recuerden, es el código, es todo un manual que empieza a explicar diferentes maneras de cómo se solucionan las cosas. Bueno, pero ahí, claro, ahí lo que tenemos es una medianera enorme expuesta. Claro. Esto es lo que está mal. Para aclarar un poquito, ¿no? Hacemos un poquito de historia. El código anterior tenía un concepto de construibilidad máxima relacionado con el FOT. Vuelve a esa imagen, Fran. Esa. Supongamos que las parcelas que tienen esos edificios chiquitos, como sucede en Buenos Aires, están más cerca de la esquina. Y más cerca de la esquina, como en Buenos Aires, hay generalmente una estructura parcelaria de bastón roto, que quiere decir que a medida que nos acercamos a la esquina, los terrenos son más cortos y los que están a mitad de cuadra son terrenos largos. El código anterior permitía una edificabilidad en relación a la superficie de la parcela. Eso se llamaba FOT, factor de ocupación total. Es decir, que si yo tengo un FOT de 2, puedo construir 2 veces la superficie total de la parcela. Si la parcela tiene 60 metros cuadrados, puedo hacer 120. Pero si la parcela tiene 1000 metros cuadrados, puedo construir en altura 2000 metros. Ese hecho producía ejemplos como este, donde parcelas a mitad de cuadra eran altísimas, podían construir muy alto y acercándose a la esquina no. Entonces dejaba un montón de medianeras. El efecto del código producía que
las medianeras se multiplicaran permanentemente. Una de las pocas virtudes, creo yo, que tiene este nuevo código es ese. Se eliminó el concepto de FOT y y reemplazó por una máxima que tiene que ver con las alturas. Entonces, en toda la manzana se permite una altura determinada. 3 pisos, 4 pisos, 8 pisos, 10 pisos, lo que fuera. Algo, De eso surge esta explicación. claro, Sí, Fran. algo para tener en cuenta de esto que dice Vero y que invitamos a todos que lo vean y lo van a tener que ver porque si no se van a chocar contra la pared cuando quieran hacer el ejercicio, es a qué responde este límite en la altura que plantea el nuevo código. ¿Sí? Básicamente, a grandes rasgos, responde al ancho de la calle. ¿Sí? A millones de cosas más, pero básicamente al ancho de la calle. ¿Sí? Entonces, mucho más probable que ustedes pueden construir más sobre avenidas que lo que pueden hacer 2 cuadras para dentro del barrio. ¿Sí? Y esto también va a ser parte del ejercicio que ustedes tengan que hacer. No ahora. Ahora cada uno plantee su tipología para su manzana y ya vamos a llegar al punto de qué pasa con las alturas. Siempre construyendo de la máxima, pero vamos a llegar al punto donde tal vez la máxima que yo tengo sobre la avenida no es la mejor para la calle o el pasaje que agarramos en el recorte. ¿Sí? Cosas para tener en cuenta al momento de trabajar, de proponer la tipología, ¿sí? Recuerden, para dónde ventila, para dónde se cierra, a dónde están los límites del terreno, y también qué pasa, por ejemplo, hacia adentro de la manzana. ¿Sí? Porque vamos a tener casos donde la manzana sea lo suficientemente grande a donde no sea recomendable construir en el centro de la manzana, porque básicamente las tipologías no van a poder respirar para adentro. ¿Sí? El famoso pulmón de manzana. Puede llegar a ver también que haya manzana lo suficientemente atípica para que, por ejemplo, tal vez podamos llegar a la conclusión a donde las tipologías no tengan que ventilar hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hago el pulmón de manzana, me quedé sin tipología, básicamente. ¿Sí? Todo este tipo de cosas son cosas que ustedes tienen que consensuar al momento de diseñar las parcelas. ¿Sí? Porque, como mencionaba Vero anteriormente, si hacemos parcelamiento con el sistema de bastón roto o espina de pescado, van a empezar a pasar cosas, como decía un señor presidente. Entonces, vamos a tener que ver cómo nos afecta, porque yo agarro mi manzana, 4 lados iguales, hacemos bastón roto, queda divino. Ahora lo llevamos a algo que se acerca más a una manzana tallarín y vamos a empezar a tener problemas tal vez. Entonces, dedíquenle un buen tiempo al estudio del parcelamiento y después al estudio de cómo van a empezar a hacer esas tipologías. ¿Estamos? Si querés, Vero, pasamos al tema de la entrega esta que pasó y ya los liberamos, que se hizo medio largo esto. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono muteado. Sí, me parece bárbaro. Antes de pasar al cierre, les recuerdo un tema. No olviden que ustedes en el recorte tienen algunos espacios públicos, ya sea calles que han abierto con boulevards, espacios que se dejan abiertos peatonales por momentos y por momentos no. Bueno, todos esos espacios, plazas, retiros, todos esos espacios públicos van a estar incorporados al recorte que, o sea, no nos olvidamos, por más que nos dedicamos al espacio privado, no nos olvidamos de los espacios públicos que proyectamos. Eso es importante. ¿Hay alguna pregunta? Yo ahí les pegué un par de
links, nada más que ejemplificando las tipologías que fueron apareciendo. En el documento de Petrina, el libro se llama Arquitectura Moderna en Buenos Aires, un estudio de la casa de renta. Ese libro hace como un catálogo de las tipologías o edificios que responden a las tipologías más clásicas del movimiento moderno en Buenos Aires. Véanlo, es muy lindo. ¿Qué más? ¿Alguna duda antes de cerrar? Lau, si querés dejar de grabar. Dejo de grabar. Bueno,